pertenece a una estructura que vamos a llamar el organizador nucleolar. O sea que esta cromatina que rodea al núcleo 1 se llama organizador nucleolar. ¿Y qué quiere decir organizador nucleolar? Pues que el núcleo 1 le pasa lo mismo que a la envoltura nuclear. Se desintegra en fase media y vuelve y se integra, vuelve a formarse en telofase media. O sea que él se desintegra, igual que la envoltura nuclear, en profase media y se vuelve a reintegrar en telofase media. Entonces, esta cromatina pertenece a una estructura de los cromosomas que vamos a conocer como organizadores nucleolares. Ahorita decía que la cromatina, el nucleolo y algo más están dentro del núcleo, que son las sustancias sólidas. ¿Cuál es la otra? Sustancia sólida que está en el núcleo. La cromatina, el nucleolo Y cuerpos nucleares, cariosomas. ¿Qué estoy queriendo mostrar ahí? Ribosoma. ¿Y qué estoy mostrándoles? Las unidades ribosomales. ¿Recuerdan cómo es un ribosoma eucariótico? Muchísimas veces lo hemos visto. Hemos visto los genes, etc. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque el nucleolo es la máquina de hacer RNA ribosomal. Ahí se hace el RNA ribosomal y algunos RNAs de transferencia. Recuerden esta diapositiva que son las unidades de transcripción que se hacen en tándem. Por tanto, los genes para hacer las moléculas ribosomales van a estar en el ribosoma, en el nucleolo. Entonces, estas unidades, estos genes van a estar en contacto con el nucleolo para poderse formar en las unidades ribosomales. Entonces, ¿qué vamos a distinguir en el nucleolo? Como les dije, él está formado por partes, unas partes que se denominan así. El cuerpo fibrilar denso. O sea, estas zonas que me está mostrando la flecha se llaman un cuerpo fibrilar denso, donde está el DNA transcribiéndose a RNA ribosomal. Ahí lo tienen, es esta zona de acá, el cuerpo fibrilar denso. Este está transcribiendo, están los genes para hacer RNA ribosomal. ¿Qué es el centro fibrilar? En el centro fibrilar está cromatina condensada. No hay transcripción ahí, es esta parte, no hay transcripción. ¿Y cuál es el otro? El centro granular. Ahí están tRNAs y proteínas, donde se hace el ensamblaje de los ribosomas. Como les dije, esta es la máquina que hace eso. Entonces, ¿qué es lo que desaparece en profase? Él no desaparece todo. Desaparece el centro granular. Eso desaparece, pero el resto es estructura cero, a través de la vida de la célula. Entonces, en división celular desaparece el centro granular, pero las otras estructuras quedan allí. O sea que solamente se desintegra, pero se ensambla en la metafase. Entonces, las tres zonas, centro fibrilar, es el que están viendo aquí, componente fibrilar denso, cuerpo fibrilar denso, que es este, donde ocurre la maduración y formación de los RNA ribosomales, y el componente granular, donde se hace el ensamblaje de las partículas ribosomales. ¿Qué se hace en el centro fibrilar? ¿En el centro fibrilar qué se hace? En el centro fibrilar se depositan los genes de DNA ribosomal. ¿Por qué será que no necesitamos
necesitamos el componente granular en división celular. ¿Qué te dice? Porque no hay nada que ensamblar. ¿Por qué no hay qué? No hay nada que ensamblar. Porque no hay nada que ensamblar. Porque no hay que fabricar RNA. Fabricar nada, pues. No necesita fabricar nada ¿Por qué? porque está Ocupada haciendo todo. Ya no necesitamos ribosomas, ya no necesitamos fabricar nada porque todas las proteínas se han hecho en interfaz. Entonces, por eso es que este perfectamente puede desaparecer, porque ya no hay síntesis proteica durante la división celular. No va a haber síntesis proteica durante la división celular, porque todo lo que requiere la célula para hacer división celular lo hace en interfaz. Entonces, por eso se puede desaparecer y puede, digamos, no estar presente, etcétera, en ese estudio. Bueno, ¿cuántos nucleolos hay por célula? Generalmente hay 2 nucleolos por célula diploide. ¿Qué quiere decir célula diploide? Una célula docéntrica. Hay 2 nucleolos generalmente. Y el número de nucleolos va a depender de qué tan activa metabólicamente es la célula. ¿Sí? Pero se han encontrado hasta más de 1000 micronucleolos. ¿En dónde? En algunos ovocitos de una ranita que se llama Xenopus. En esta ranita, en los ovocitos de la ranita, está llena de una gran cantidad de nucleolos, pero esos nucleolos son, parece divisiones de un solo núcleo, o sea que por eso se llaman micronucleolos. Entonces son micronucleolos. Ahora, ¿en dónde no vamos a encontrar nucleolos? En células muy especializadas. Por ejemplo, en el espermatozoide. En el espermatozoide no hay nucleolos. Entonces, hay células que definitivamente carecen de nucleolos, sobre todo porque no hay síntesis proteica. El espermatozoide es tan especializado, ya tiene todos los componentes que necesita para hacer la fertilización, que esa célula no lleva nucleolos. Entonces, unas células lo van a tener, otras células no lo van a tener, dependiendo de su actividad metabólica y de la necesidad de hacer síntesis proteica. Bueno, ¿qué estamos observando ahí? Nosotros estamos observando ahí la cromatina. Entonces, ahora vamos a describir qué es la cromatina. Vamos a mirar qué es su composición. Está formada la cromatina. La cromatina, como ustedes están mirando aquí, ¿cómo la podemos definir? Histológicamente, o sea, al microscopio que observa uno, una serie de ovillos fibrilarios, una especie de fibras formando ovillos que se tiñen desuniformemente. ¿Qué quiere decir que se tiñen desuniformemente? Observen aquí, tiene zonas claras y zonas oscuras. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir eso. Entonces, es el conjunto de fibras en forma de ovillo que se tiñen desuniformemente. ¿Y por qué yo digo que se tiñen desuniformemente? Porque para poderla observar se requiere utilizar artificios. Esos artificios son colorantes. Esos colorantes son colorantes básicos. ¿Cuáles son los colorantes básicos que reaccionan con la cromatina? Son, por ejemplo, limsa, por ejemplo, Wright. Estos colorantes básicos son por lo cual la cromatina toma ese nombre. ven clase de ¿Qué vamos a hacer?
habían dicho nada. Vamos las 10 apenas. Sí, tienen 5, pero normalmente uno lo sacan antes. Está adelantado. Ellos lo sacan. Está adelantado. Hola, adelantado. no vamos a poder cambiar la hora porque si nos vamos a estar moviendo así. Vamos a ver si el doctor está desocupado. Si está desocupado, pues no vaya porque está ocupado. De pronto revisar. Pongo pausa. Ahí, salúdese. Hola.